En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz. Muy bien, hoy vamos a hablar de geopolítica de Medio Oriente y vamos a hablar de el Islam y la yihad. La idea de esta columna es hacer foco en esta contracara que tiene el mundo islámico y poco difundida, y de conceptos como por ejemplo de la propia yihad o guerra santa, frente a la imagen creada por Occidente y sus multimedios globales. El Islam se encuentra desde hace algún tiempo bastante desprestigiado, como en el ojo de la tormenta, acusado de muchas cosas y entre otras, de conllevar en su cuerpo una serie de preceptos de índole violenta, lo cual, como todos siempre decimos, tiene a la vez su plano de verdad y a la vez, evidentemente, una errónea interpretación. El desconocimiento de la historia y de la cultura islámica, el vapuleo mediático de los poderosos multimedios por su relación que tiene el Islam con el terrorismo, la necesidad por parte de Occidente de encontrar un enemigo común, un nuevo enemigo, una vez difuminado el peligro comunista, sumado finalmente a una incomodidad que se vive en las sociedades islámicas con el tema de algunas libertades individuales, como por ejemplo la complicada situación que vive el género femenino, etcétera, siempre desde el punto de vista de Occidente, pero muchas veces estas visiones no permiten ver la contracara que tiene el mundo islámico. Por eso la idea de hoy es desarrollar un poquito más sobre lo que es este mundo islámico, sobre lo que contiene, sobre las distintas visiones que uno puede aportar. Entonces, para empezar, si uno habla de el Islam, necesariamente tiene que hablar de el Corán. El Corán es el texto sagrado por excelencia que poseen los musulmanes. Desde el punto de vista religioso, el Corán existió desde siempre. De ahí que se diga que tiene su carácter de increado. Y el Corán le fue dictado siempre desde el punto de vista religioso al profeta Mahoma por el mismo Alá, el mismo Dios que veneran los musulmanes. Por lo tanto, podemos decir que el Corán rige gran parte de la vida cotidiana de todos los musulmanes. Frente a esta realidad del Corán, Occidente le critica, sin embargo, un lado violento que poseen algunos de sus pasajes, diciendo que justamente esta violencia que poseen algunos de sus versos o de sus pasajes o de sus surat, como se llaman esos versos, puede algunas veces sobrealimentar la fe de algunos extremistas violentos. Por ejemplo, si vamos a la Surat al-Baqará 2:191, tiene un versículo que dice: matadles donde quiera que los encontréis y expulsadles de donde os hayan expulsado. Lo primero para señalar respecto del Corán es que este tipo de ideas son las menos dentro de un texto sagrado de una belleza inimaginable. Lo segundo para señalar o afirmar es que el Corán no es el único texto de carácter sagrado y religioso que presente este tipo de ideas oscuras, violentas. Sin ir más lejos, este tipo de ideas oscuras o violentas también abundan a lo largo del Antiguo Testamento. La Torá, recordemos que el Antiguo Testamento o la Torá es la escritura sagrada común a hebreos y cristianos. En el Antiguo Testamento
en el Deuteronomio 22, 20, 21, dice, sin ir más lejos, si una joven se casa sin ser virgen, morirá apedreada. Vale la aclaración que el rol de la mujer se encuentra vapuleado tanto en textos coránicos como en Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento de los cristianos. Pero a la hora de explicar esta violencia que envuelve al mundo islámico, los analistas y exegetas son los estudiosos de lo religioso, entonces los exegetas islámicos invitan a tener en cuenta, por un lado, el contexto en el cual surge el Corán. Antes hablamos del antecedente religioso del Corán, de su carácter increado, pero si se analiza históricamente, la aparición de las primeras copias del Corán se produce en plena época de las luchas internas que se producen por la disputa por la sucesión del profeta Mahoma, líder y creador y formador del Islam, que muere en el año 632. Las primeras copias que se encuentran 15 años después de la muerte del profeta. Cuando decimos el año 632, hablamos del año 632 después de Cristo. Estas mismas guerras internas que se suceden o que ocurren a la muerte del profeta, son las que luego darían lugar a la división que desangra actualmente el Islam, que es el enfrentamiento entre las corrientes sunitas y las corrientes chiitas, que son facciones religiosas internas al Islam. Para simple dato y para que la gente se dé cuenta, las corrientes sunitas son más o menos el 80% de la población islámica y las corrientes chiitas representan entre un 10 y un 20% y se localizan principalmente en países como Irán, Irak, Siria, una parte del Líbano y una parte de Sudán. A esto también, a la hora de entender la violencia que envuelve el Corán o el mundo islámico, hay que agregarle también los efectos perturbadores que ha resultado la presencia, y decimos presencia por no decir injerencia, de Occidente desde hace siglos. Y esta presencia o injerencia, recordemos que se ha acentuado muchísimo durante el siglo XX y principios del siglo XXI por la abundancia del petróleo en esa región, abundancia que se ha transformado en sangre directamente, en muertos, en ocupaciones, etc. Entonces, después, el extremismo islámico y el miedo y el odio que producen en Occidente, también otro factor que genera esta violencia que envuelve en el imaginario de la población o del planeta sobre el mundo islámico, también se debe a que para Occidente se ha convertido en la nueva estrella y fuente de ingresos para los lobbies de las armas y los multimedios de comunicación occidentales. Y justamente, un claro ejemplo del amarillismo que padece el Islam es, por ejemplo, lo que ocurre con el concepto de yihad o guerra santa, asociada de manera errónea exclusivamente al tema del terrorismo internacional islámico. Vamos a desarrollar lo que significa realmente el concepto de yihad. En castellano, la palabra yihad se traduce como esfuerzo. La raíz, yahada, aparece 41 veces en el Corán y de modo frecuente su expresión idiomática significa esfuerzo en el camino de Dios. Entonces, si uno ahonda o profundiza en este concepto, uno puede darse cuenta o puede señalar que existen 3 tipos de yihad. La primera es la más bella
es la yihad interna de cada ser. Es la más importante porque es la lucha que cada ser humano tiene contra uno mismo, contra su propia naturaleza. Es la yihad, por lo tanto, el esfuerzo que debe realizar cada ser humano por ser mejor persona cada día. Un segundo concepto de yihad tiene que ver con el carácter social o humanitario, es decir, el esfuerzo, la yihad de cada ser humano por ayudar al oprimido, al prójimo que se encuentra en dificultad. Y, en tercer lugar, es una tercera concepción de la yihad, que es justamente lo que se denomina como la Guerra Santa, que es la lucha contra los enemigos del Islam. Como se puede observar, la yihad tiene varios tipos de lecturas o de conceptos, pero al mundo occidental y a la mayoría del planeta, por todos estos intereses de los cuales estamos hablando, le llega solamente la tercera lectura de la yihad. Esto hace que si uno le pregunta a cualquier persona qué concepto tiene de yihad, uno va a decir, no, la yihad está asociada exclusivamente a la Guerra Santa, cuando no es justamente la única versión o el único concepto o la única lectura que se puede hacer del concepto de yihad. A los que participan y están comprometidos con la yihad, cualquiera de los tres tipos de lecturas que acabamos de hacer, o sea, la yihad interior, la yihad social o la yihad como Guerra Santa, a todos los que están participando y se comprometen con este tipo de yihad, se encuentran con un término que todos los interesados sobre el Medio Oriente han escuchado, que es el mujahidín o el mujahidín. Entonces, si uno habla de yihad, uno no puede dejar de hablar del Estado Islámico, ¿sí? La guerrilla del Estado Islámico o Daesh, como se los conocen. Así que puede que los actuales integrantes de la guerrilla del Estado Islámico se consideren a ellos mismos yihadistas o mujahidines de primera orden, porque ellos en su interior sienten que realmente están haciendo la Guerra Santa. Por eso el objeto de este audio, de esta columna, acá no se trata de cuestionar la fe ni la confesión de ninguna persona, pero sí, a modo de reflexión final, podemos decir que, o inferir, que nunca un Dios que se quiere misericordioso, como es Alá, el Dios de los musulmanes, aceptaría el terror como energía de propagación entre sus fieles.